tras esta entrevista, vámonos a hacer a otra conversación. Esta vez tenemos como invitado al escritor José Carlos Contreras, quien reside en Alemania, en la ciudad de Karlsruhe. No sé si lo pronuncié bien, pero es desde allí que estamos conectados con él y vamos a conversar sobre un evento que suponemos muy significativo para él como autor. Es la presentación de su libro, el más reciente libro de relatos que él ha hecho, llamado La sonrisa del cuy, pero traducido al alemán. José Carlos, muchas gracias por este contacto con Andina al Día. Bienvenido y bueno, ¿cuál es la expectativa tuya ante esta presentación? Buenas tardes, Fidel Gutiérrez. Buenas tardes, amigos de Andina al Día. Buenas tardes desde Alemania, desde la ciudad de Karlsruhe. Aquí son las 15 horas con 55 minutos y tenemos 7 grados centígrados en un día nublado. Un saludo para todos los televidentes, querido Fidel Gutiérrez, y te cuento que me siento un poco nerviosito porque luego tendré que presentar el libro La sonrisa del cuy ante un público alemán y sobre todo nervioso no por la lectura, sino por las preguntas del público alemán, que siempre son preguntas a veces no solamente literarias, sino sobre temas de Latinoamérica y de Perú, querido Fidel Gutiérrez. Ajá. Bueno, José Carlos, suponemos, el libro ya fue presentado aquí, en Lima, ¿verdad? En su Todavía no, Fidel Gutiérrez. El libro va a ser presentado hoy día a las 7 de la noche, 1 de la tarde de Perú, y en Lima se va a presentar el próximo año, sería en agosto o septiembre de 2023. Lo que he presentado este año en Lima ha sido La sonrisa del elefante marino, y ahora presento en Alemania La sonrisa del cuy, estimado Fidel Gutiérrez. Bien, y entendemos que La sonrisa del cuy es parte de una trilogía de sonrisas, ¿no? Has mencionado el anterior libro de tu autoría, La sonrisa de otro animal, y hay otro más, La sonrisa del ornitorrinco, ¿no? Y bueno, el ornitorrinco, el elefante marino y el cuy, y qué tanta presencia tienen en los relatos que están dentro de esos libros. Para quienes no conocemos tu obra, sería interesante saber esta relación y de qué tratan estos relatos. Primeramente, querido Fidel Gutiérrez, amigas, amigos de Canal Online Andina, les cuento que utilizo la palabra sonrisa llevado más que todo por esa filosofía de alegría que dice: vive hoy por el bien del mañana y no te olvides de sonreír. Y en este caso, cuando comencé la trilogía con La sonrisa del ornitorrinco, habían temas de tipo muy ecologista y muy animalista. El segundo libro, La sonrisa del elefante marino, hablaba de personajes como marineros que echaban botellas con un mensaje dentro y lo lanzaban por el océano y luego se iban llevando un mensaje a algún lugar desconocido. En cambio, La sonrisa del cuy es la última obra de la trilogía de las sonrisas y habla, número uno, de un personaje cuyo apodo es el cuy. Es un personaje que tiene la valentía o tiene ese poder de hablar con los difuntos. Eso es más que todo, sería la parte principal del libro La sonrisa del cuy, donde aparecen personajes como muchas personas que van a lugares de beligerancia, pero sin embargo son pacifistas. Mucha gente que apoya el feminismo, mucha gente que apoya a la madre tierra, y los personajes en ese sentido tratan de encontrarse siempre frente a sus monstruos interiores y luchar contra ellos, especialmente dentro del tórrido y la vorágine de la vida actual de ser humano. Se trata de personajes, escenarios y relatos vinculados al Perú, o también no necesariamente tienen ese ámbito geográfico como parte de la acción. No están vinculados casi a ningún sitio, te podría decir, como lugares exclusivos, sino
el libro tiene una visión más grande, la cosmovisión es más enorme, porque cuando algunas personas me han preguntado que dónde sucedió esto, los mismos lectores o las mismas personas que escuchan, cuando les cuento, ellos dicen, oh, eso ha pasado en mi país. ¿De dónde son ellos? Son de Rusia. Oh, esto ha pasado en mi país. ¿De dónde son ellos? Son de Italia. O sea que los cuentos que yo hago casi no tienen un lugar geográfico. Es casi, se podría decir, eventos mundiales. Una experiencia humana, en otras palabras. Y José Carlos, como escritor, como intelectual peruano, viviendo en otro país, bueno, suponemos que hay muchas vivencias acumuladas y experiencias, pero sería interesante también para nuestra audiencia conocer cómo es que estás allá, ubicado y haciendo pues lo que hace un intelectual, un escritor, haciendo sus funciones. ¿Qué tan difícil ha resultado ese proceso? Te cuento, Fidel Gutiérrez, que mi primer paso en Alemania fue cuando yo tenía 17 años y yo trabajaba en un carguero, en un barco, y tuve la oportunidad de llegar a Europa por ese medio de transporte y fue mi primer contacto con Alemania. Aquella vez el barco donde yo viajaba perdió su ancla y tuvimos que estar en Alemania 3 días. Ese fue mi primer contacto. Luego volví a Perú, estudié y luego retorné a Europa ya como periodista. Y poco a poco me fui integrando a la vida de Alemania y trabajo también en un medio de comunicación y también trabajo como profesor en la escuela. Y dentro de ese bloque urbano que me ha tocado vivir, te cuento que en esas casi 2 décadas que me encuentro en la ciudad de Karlsruhe, lo que siempre he sentido de la gente de este país ha sido mucho cariño, mucho amor. Y en el caso de la literatura, lo que me ha sorprendido mucho viajando por toda Europa es que cuando siempre la gente me pregunta, mucha gente de la literatura me pregunta, ¿y usted, y tú, de dónde es? ¿De dónde eres? Yo siempre he respondido de Perú, y ellos inmediatamente he visto el rostro, cómo se cambiaba y me decían muchos, oh, César Vallejo o Machu Picchu. Casi eran los 2 elementos que siempre se repetían cuando me ven en algún evento literario, cosas que me sorprenden, querido Fidel Gutiérrez. Ajá, qué interesante. Bueno, Vallejo es un referente universal en la poesía y Machu Picchu, bueno, ni qué decir, es un ícono histórico, arqueológico, y qué bueno que esos 2 referentes estén siempre presentes en los hermanos de otros países, ¿no? Y superando, creo, algunos otros que también pues son importantes y tienen un poco más de presencia mediática que han salido del Perú. Bueno, y también me llama la atención que positivamente que además de esta labor como docente y como comunicador, periodista que nos has reseñado, puedas también dedicarte a la generación de contenidos literarios como los de tus libros. Y bueno, eso también habla bien de la manera en que estás pues posicionado dentro de la sociedad alemana, ¿verdad? Fidel Gutiérrez, había olvidado algo, que antes de llegar a Alemania y luego de mi experiencia en el barco, donde navegué 9 meses, me presenté a varios concursos de literatura en Perú, entre ellos el premio Poeta Joven del Perú, que tuve una mención honrosa. Y el jurado estuvo integrado por Antonio Cisneros y César Calvo. Y luego también gané otro concurso de poesía donde el jurado estaba integrado por Juan Mejía Vaca, Rodolfo Inostroza y Mirko Lauber. Esos fueron mis antecedentes que me ayudaron luego en Europa para abrir un poco paso entre la gente de la literatura, y he encontrado mucho apoyo. Y ahora, pasando a tu pregunta, querido Fidel Gutiérrez, te cuento que al llegar a Alemania, casi al principio fueron muchos choques culturales. Por ejemplo, ya que viene ahora pronto la Navidad, por primera vez aquí en Europa comencé a celebrar la Navidad sobre nieve. Sin embargo, en Perú celebramos la Navidad, por ejemplo, en el verano, con sol. Y esas son cosas que a mí me han sorprendido aquí en este país y me ha abierto las puertas como mi casa.
Yo podría decir que Perú es mi matria y mi patria, y Alemania casi es como mi segundo país, y por eso, querido Fidel Gutiérrez, yo quiero agradecer mediante Andina Canal Online el recibimiento que tenemos todos los peruanos cuando vivimos en este país. Bien, bien, es bueno saber que hay esa receptividad tan positiva hacia los peruanos. Mencionabas participaciones destacadas en certámenes de poesía aquí en el Perú, y bueno, pero los libros que estás haciendo, estas sonrisas, esa trilogía, van por el lado del relato corto, ¿no? Y bueno, efectivamente, son... Poesía, la poesía, ¿dónde quedó? ¿También la sigues cultivando o la has dejado por el relato corto? Es una buena pregunta. La poesía está dormida. Siempre escribo poesía, pero ya dejé de publicar la poesía. La tendencia ahora es hacer relato corto, o algunos relatos, por ejemplo, de La sonrisa del Cuy son ya demasiado largos, de 20 páginas, pero mi tendencia es hacer relatos cortos, porque en estos tiempos en que en Europa los jóvenes casi no tienen tiempo, utilizan otros elementos comunicativos como TikTok. A veces la brevedad es muy importante dentro de la literatura. Una de las cosas que me sorprendió el mes pasado en la Feria del Libro de Frankfurt es que esa feria internacional, la más grande del mundo, utilizara TikTok para llamar a la gente joven para que vengan a meterse al mundo de los libros, al mundo de la literatura. Claro, es signo de los tiempos. Hace pocos días, esta semana, conversábamos con una representante de la Cámara Peruana del Libro en razón de la feria Ricardo Palma, que en estos días se desarrolla aquí en Distrito de Miraflores, en Lima, y nos decía que habían recurrido principalmente para la difusión en redes sociales a estos booktubers que les dicen, ¿no? Esta suerte de influencers, que le dan cuenta de sus lecturas a través de TikTok, a través de otras redes sociales. Bueno, es lo que está ocurriendo, y creo que todos estamos adaptándonos a ello. Un autor como tú, que tiene a la poesía, a la literatura, al cuento, como bases de su trabajo, ¿cómo ve ese proceso? Yo lo veo un poco de manera escéptica, porque son cosas nuevas que se van probando, pero como repito, me llamó la atención lo de Frankfurt. Yo sé que algunos poetas en Perú también lo están utilizando, el TikTok, pequeños poemas cortos con imágenes, pero es algo nuevo, y seguro que en la feria Ricardo Palma de Miraflores lo están trabajando de otra manera, y espero que muchos escritores peruanos estén utilizando estas nuevas formas comunicativas para llegar a la gente. Pero como siempre hay gentes escépticas como el quien te habla, que quizás pueda ser un camino para que se siga divulgando la literatura de los escritores y poetas, querido Fidel Gutiérrez. José Carlos, para ya concluir esta interesante conversación a larga distancia, y bueno, agradeciéndote los minutos de tu tiempo, y bueno, ¿qué es lo que le dirías a algún joven intelectual peruano que de repente también por una u otra razón tiene que ir a vivir a otro país, allá en Europa o en cualquier otro continente? ¿Cuál sería el consejo que le darías? Yo le diría que ese joven, esa persona, ese adulto, saliendo de nuestro hermoso Perú, nos convertimos en embajadores de nuestro país. Es muy importante, así estés tú en Sydney, o en Rabat, o en Frankfurt, o en Berlín, o en New York, siempre estar atentos, porque nosotros, todos los ciudadanos peruanos que salimos al extranjero, somos embajadores, y todo lo que hagamos tiene que ser cosas buenas, porque todo se refleja, como dicen los yogas, en el karma. Pero antes, Fidel Gutiérrez, yo quería mandar un saludo, ya que la doctora Lévano habló sobre el mundo de la escuela y de las notas. Quería mandar un saludo a toda la linda gente del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe,
este 14 de noviembre están de aniversario. Para todos ellos, un abrazo fuerte y que la Virgen de Guadalupe alumbre a nuestra patria, a Perú, alumbre a todos los periodistas y alumbre a toda la gente en nuestra patria hermosa, querido Fidel Gutiérrez. ¿Eres guadalupano, José Carlos? Efectivamente, soy guadalupano. Ajá. Acá en Andina tenemos a varios compañeros del Colegio Guadalupe, seguro se sentirán muy, muy gratificados con ese saludo. Bueno, y nosotros también de haberte tenido en nuestro programa. Y no te olvides, Fidel Gutiérrez, que César Vallejo fue profesor en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Y no te puedo decir más nombres porque en el Colegio Guadalupe estuvieron muchos escritores, muchos científicos, muchos políticos. Solamente me quedo con el nombre del profesor César Vallejo, que estuvo en los claustros guadalupanos. Tremenda referencia y tremendo personaje para el Colegio Guadalupe y para nuestra historia en el Perú. Gracias, José Carlos, nuevamente, y mucha suerte con lo que venga, y sobre todo que la presentación de la sonrisa del Cuy en alemán sea pues muy positiva. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fidel Gutiérrez. Muchas gracias, amigas, amigos de Andina Canal Online. Y me despido en alemán. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Aus Karlsruhe. Muy bien. Gracias, José Carlos. Nos vemos. Entonces, ahí tuvimos pues las vivencias de José Carlos Contreras, un autor, un literato que vive en Alemania, pero que lleva al Perú en su alma y en su mente. Y